¿Qué tal? Bienvenidos al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Hoy me acompañan dos buenos amigos de la casa, Alejandro Morales y Renzo Rosal. Ambos bienvenidos al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Y Renzo, voy a empezar contigo. Hoy realmente queremos hablar un poco de los grandes temas que vemos en el acontecer político. No hay un tema en agenda tan fijo, pero sí hay una discusión bastante frecuente, diría yo, de cómo están las fuerzas en el Congreso, de cómo está ese pulso por ver quién logra una mayoría. Pero en medio de todo, Renzo, hay una expectativa de lo que va a pasar con la famosa ley o decreto 7 de 2025, que se refiere a ese trato especial que recibirían los consejos departamentales de desarrollo CODEDES, con esa excepción para que los fondos del presupuesto de un año se trasladen al otro, cosa que no ocurre con el resto del presupuesto, pero que se está planteando para los CODEDES. Un grupo de alcaldes ha pedido al presidente que sancione la ley, o sea, que no la vete. La ley no es muy popular, entonces el presidente tiene que ver qué decisión toma de cara a esta ley. ¿Cómo estás viendo ese ambiente? ¿Qué rol juegan los alcaldes? ¿Cómo ves al presidente en este enredo? Creo que los siguientes días van a ser fundamentales precisamente para lo que se tiene que dirimir qué va a pasar con el futuro, digamos, del decreto 7 de 2025. Y el debate es veto o no veto. Y alrededor del tema de no vetar, pues ahí el alcalde Sebastián Siero, como presidente de la Junta Directiva de la NAM, está moviendo sus piezas. Y precisamente ahora se ha gestado una reunión que no estoy tan seguro, digamos, cómo le ha ido la correlación, buscando que movilizar y ejercer una suerte de alineamiento de un grupo de alcaldes que puedan sentirse especialmente afectados en caso del presidente de la República vetara el decreto ya mencionado. Esto lo que nos indica es, primero me parece que es una señal muy clara, muy directa de presión al Ejecutivo. O sea, los alcaldes, especialmente en este caso, sabiendo que el Ejecutivo no tiene fuerza local, porque tan solo ganaron una alcaldía, y que además ese alcalde, por cierto, públicamente ya se manifestó en contra del veto, pues está jugando a decir, bueno, si este ejecutivo no tiene mucha fuerza en el ámbito territorial, movilicemos a los alcaldes, que no es la primera vez que se ha intentado hacerlo en otras ocasiones, con resultados un tanto magros, digamos, en este caso. Lo que creo que vale la pena subrayar ahora es la relación alcaldes-diputados distritales, porque es precisamente esa dupla la que estaría especialmente beneficiada por si finalmente cobra vigencia el decreto ya mencionado. Y lo que creo que está ahí como telón de fondo es la posibilidad o no que a través de los alcaldes se pueda movilizar también a ciudadanos, a los propios vecinos, que se pueda instrumentalizar ese asunto para querer, digamos, hacer durante los próximos días una fuerza, entre comillas, manipulada, presionada y demás, pero una fuerza social que pueda servirle, que pueda complicarle la decisión al Ejecutivo. Al presidente Arévalo yo lo he notado permanentemente dubitativo. Es decir, no es alguien que además haya claramente expresado, decir, bueno, sí veto o no veto. Por el otro lado, nos encontramos una serie de organizaciones e instancias que públicamente han llamado al presidente a que vete el decreto mencionado. Así que yo creo que es un pulso fundamental. El presidente tendrá que ejercer con mucha mayor claridad. Le toca, digamos, lidiar y nadie más lo puede sustituir en esa responsabilidad. Y sí creo yo que es lo que hasta hace unos días mirábamos con fuerza, el tema de la presión en favor del veto. Ahora los alcaldes buscan un poco equilibrar ese escenario. Ahora, Alejandro, ahí está un poco la pregunta del ajedrez, del veto o del no veto. Como dice Renzo, pues no es popular la ley. Muchas organizaciones han pedido el veto de esta ley, pero al mismo tiempo, si él veta esta ley, entra en un enfrentamiento con el Congreso y eso le resta probabilidades luego de negociar otras cosas, aunque también hay que tomar en cuenta que si se aprueba este decreto, o sea, si él no lo veta, también sus probabilidades de aprobar presupuestos son nulas. ¿Cómo ves ese ajedrez que le toca al presidente con esta decisión en particular? Complejo, y creo que complementando un poco lo que ya había mencionado Renzo en su intervención, es que definitivamente habrá que ver cómo está aceitada la relación entre alcaldes y diputados distritales. Hay que recordar que más de 100 diputados son distritales, solamente son 32 de lista nacional.
Entonces, ahí hay que ver cómo está la correlación de fuerzas a lo interno. La bancada oficial y su bancada aliada, digamos, ambas son netamente urbanas, ¿no? Hay un par de diputados ahí uno que pertenece a Quetzaltenango, el otro pertenece también a otro distrito. Entonces, hay que ver un poco cómo está ahí la correlación de fuerzas entre el diputados distritales y sobre todo el alcaldes. El día de hoy, por la mañana, hoy miércoles 17 de septiembre, se tuvo esta reunión ahí en el Adobe, en la séptima avenida de la zona 1. Habría que revisar cómo está el quórum de la asistencia, ya que en distintos espacios el alcalde Ciero, en su calidad de presidente de la NAM, mediáticamente salió a mencionar que tenía el respaldo de la gran mayoría de alcaldes, más de 300 alcaldes apoyando, más de 100 cartas enviadas al presidente, ¿no? Pidiéndole la sanción del decreto 7 de 2025. Pero, Edgar, si hablamos del ajedrez, y tal vez ahí también me interesaría escuchar a Renzo, ¿no? Pero estamos en este ajedrez por obra y gracia del ministro de Finanzas, que hoy está desaparecido completamente y habría que ver si se le hace un habeas corpus, ¿no? Porque originalmente lo que surge de la 6608, que se termina convirtiendo en el decreto 7 de 2025, que se emana en la sesión ordinaria del Congreso de la semana pasada, si no me falla la memoria, donde se aprueba por urgencia nacional, digamos, se pide una moción privilegiada para alterar el orden del día, se presenta, se aprueba con 108 votos y luego el resto de artículos con más de 100. Eso le da un mensaje claro al presidente y ojo, la iniciativa y posteriormente cuando se está en discusión, se agregan dos enmiendas. Una es un copy-paste literal de la iniciativa 6576, que fue defendida a capa y espada por el ministro de Finanzas Mencos y que fue también defendida y presentada ante las distintas instituciones del Estado por el diputado Sanabria y la diputada Palala en su calidad de jefe y su jefe de bancada oficial, defendiéndola como la iniciativa que iba a destrabar el tema de la inversión pública, ¿no? Y haciendo que básicamente todos los proyectos fueran proyectos estratégicos, y agarran el tema de los avales y de los dictámenes que emiten los entes rectores, en su caso, los distintos ministerios, como por ejemplo Ambiente, el CIV, la propia Conred, y que luego con esos avales CGPLAN dictamina un dictamen favorable o desfavorable, en donde básicamente esta iniciativa lo que hacía era remover por completo, a través de un llamado silencio administrativo positivo, que básicamente los diputados agarran de la iniciativa del ministro Mencos y de la bancada oficial y luego la presentan como enmienda cuando se está publicando el decreto 7 de 2025. Entonces, digamos, Sí. estamos en buena medida y el presidente sobre todo está en este embrollo en muy buena medida por la propia acción del Sí. ministro de Finanzas y de sus propios diputados que propusieron ello. Que ojo, también la iniciativa, la otra enmienda que tiene es el tema de la multianualidad de los proyectos, que es algo que está contemplado en el proyecto del presupuesto que el ministro de Finanzas hace 15 días le presentó a la Junta Directiva del Congreso de la República. Entonces, prácticamente aquí el Congreso le terminó ganando un poco la partida al Ejecutivo, sacándolo de la ecuación. Y sí pone al presidente en una posición muy comprometida porque básicamente vetarla sería vetar algo que él mismo, digamos, algo que su propio gobierno, no es que él directamente, pero a través de su ministro de Finanzas, el propio gobierno propone y defiende. Entonces habría que ver un poco cómo se va a ir dando eso. Sí. Yo creo que el veto debería de ser, como bien han hecho las organizaciones que mencionaba Renzo, el camino a seguir. Pero veamos, claro, vamos a ver, Renzo. O sea, sí, entiendo el punto, pero aquí hay otro tema. La narrativa se la ganó el Congreso al Ejecutivo porque le mató, digamos, le ganó la narrativa. O sea, lo planteó como si fuera la ley de ellos, aunque en el fondo, ya si ves los detalles, no era exactamente lo que el Ejecutivo pedía, pero eso ya es imposible revertir. Ahora, la pregunta, Renzo, está bien, veto. Pero si veto, ¿qué contraoferta hago? Porque no puedo llegar solo con un veto, decir, bueno, veto la ley porque no está muy bien, pero a partir de eso se te desmoronaría cualquier posibilidad de alianza. ¿Qué opciones le quedan? Además tenemos que ver esto en una fotografía más amplia, ¿verdad? Porque no solamente está en juego el veto, sino está en juego el proyecto de presupuesto del Ejecutivo, que en este caso es un proyecto para un año
que debería de representar vital, ¿verdad? El 2026. Es finalmente el último año donde se pueden hacer algunos approach propios de la gestión del presidente Arévalo. De ahí en adelante nos encontramos con todo el tema electoral y demás. Y además está en juego también, dependiendo del veto, el terminar de ajustar las correlaciones de fuerzas para el tema de junta directiva del Congreso, en donde el oficialismo también quiere jugar, digamos. Pero encima de todo, digamos, tenemos todavía esto en una versión más ampliada. El veto también tiene relación, el veto no veto, tiene relación con los procesos 2026. Entonces, digamos que esto es un juego es una juego de dominó, ¿verdad? Se mueve una pieza, pero no solo se mueve las subsiguientes, sino las siguientes, por lo menos media docena, digamos, y de piezas vitales. Entonces, creo que el Ejecutivo sí tiene que hacer una valoración muy clave, porque no tiene, yendo a la pregunta concreta, no tiene elementos propios de negociación. Al contrario, ¿verdad? Es decir, si veta, permitiría que la oposición, que aunque es difícil, digamos, establecer que hay una oposición muy clara, muy sólida, pero los actores tanto de oposición como aquellos que están de bisagra se pudieran decantar para terminar de alguna forma de neutralizar al Ejecutivo. Creo que lo que está finalmente en la cancha es la posibilidad. Escenario A, de un mínimo de respiración, aunque sea asistida, para la segunda parte de este gobierno, o bien su neutralización para lo que le queda, los siguientes 2 años y fracción. Yo creo que esa es lo que está al final de cuentas en medio de una decisión que tiene que ocurrir, que es el veto, pero insisto que tiene que ver con con otra serie de elementos alrededor. Bueno, a Renzo le gusta más el dominó que el ajedrez, más rápido el juego, pero te pregunto a ti, Alejandro, vamos a ver, Jessica Gramajo, la periodista, publica un mapa que va en función de lo que mencionabas antes, ¿no? La reunión está en el Adobe. Dice que la alianza Samuel Pérez, Neri Ramos, Julio Héctor, ¿quién más estaba en la foto? Me recordarás, bueno, alrededor, Adín Maldonado, podría haber unos 74 votos, la alianza de Alan Rodríguez, unionista, algunos de valor, en torno a los 50, y luego hay diputados bisagra que son el resto. Nadie tiene los votos totales para imponerse, pero en temas como el de los CODES, por ejemplo, evidentemente hay más interés porque hay presupuesto. Pero digamos, no hay una mayoría sobre otra. ¿Cómo deja esto de cara a Junta Directiva? Porque creo que esta elección también va a marcar un poco el tono de lo que siga en los siguientes meses. ¿Alguna predicción, escenarios que te animes a hacer de cara a lo que pueda hacer Junta Directiva del Congreso? Sí, anticipándome a lo que bien había puntualizado Renzo, es que precisamente esto tiene, el tema del veto o no veto, lleva implícita de seguro una negociación, porque el presidente de la República, como bien dices, no tiene, como diría Donald Trump, ¿verdad? El presidente no tiene las cartas en este momento para poder tomar un veto unilateral. Seguramente dentro del propio Congreso, y siendo el diputado Sanabria su operador y articulador, tampoco tendrá los votos suficientes para poder bloquear, digamos, que el Congreso volviese a votar nuevamente. Y esto no lo digo, digamos, especulando, ¿no? Las votaciones te lo demuestran, las últimas votaciones, el tema de las objeciones fueron rechazadas con 91 votos. Entonces, al final, digamos, en este caso, sí, dentro del Congreso actualmente el presidente no tiene las cartas. En ese sentido surge esta foto el fin de semana en redes sociales de Adín Maldonado, Julio Héctor Estrada, Luis Aguirre, el presidente Neri Ramos y Samuel Pérez, en donde básicamente están hablando o se especula que estuvieron hablando sobre precisamente la conformación de la junta directiva. Y ahí creo que una moneda de cambio podría ser algo que se ha venido discutiendo, pero que no se ha conocido en el Pleno, que es la reforma a la ley orgánica del organismo legislativo, como moneda de cambio precisamente para poder cambiar la dinámica y poder básicamente somatar el tablero de ajedrez o dominó. Digamos, aquí si cambiamos de deporte para que Renzo se sienta más cómodo con el dominó, pero en este caso es básicamente reconfigurar toda la dinámica del Congreso. Recordemos que la propia Corte de Constitucionalidad se ha encargado de condicionar la propia dinámica del legislativo con esos fallos que son una intromisión directa al Congreso como un organismo independiente del Estado. Entonces, definitivamente habrá que ver qué es esa carta de negociación, porque, digamos, si me
preguntas para especular, seguramente el presidente la va a vetar, pero va a vetarla tirando consulta a la CC para que dentro del propio Congreso dé tiempo de que se pueda negociar alguna especie de cambio, porque recordemos que esta dinámica en el segundo año de esta 10ª legislatura ha sido todo alrededor de combos, casi todo lo poco que se ha avanzado ha sido en combos, entonces posiblemente vaya una reforma a la ley orgánica con junta directiva y posiblemente proyecto de presupuesto, y que bien lo mencionaba Renzo también, el próximo año va a ser clave, porque de los 4 procesos que hay de elección de segundo piso, 3 de ellos son a través de comisiones de postulación, y según la ley de comisiones de postulación es el Congreso de la República que debe llamar a la conformación de Claro. las comisiones, y son los electores del Tribunal Supremo Electoral. Eligen magistrado titular y suplente también perdón, de la Corte de Constitucionalidad. Entonces, digamos, el Congreso juega un rol muy importante el próximo año, incluso más que el propio presidente. Entonces, la correlación de fuerzas y la dinámica que vaya quedando a partir de lo que vaya a pasar en estas próximas semanas va a ser vital también para el próximo año. Sus implicaciones no son solo a corto plazo, sino a largo plazo también. Ya me ha quedado poco tiempo, Renzo, pero ya que hablamos de elecciones del otro año, se cambia Tribunal Supremo Electoral, Corte Constitucional, Fiscalía General y Contraloría de Cuentas. Vayamos a lo inmediato. Antes del 13 de octubre tiene que haber nuevo presidente o presidenta de Corte Suprema de Justicia, que va a ser quien preside la comisión de postulación de fiscal general. No hay que perder el ojo del organismo judicial también, ¿verdad, Renzo? No, totalmente. Y por lo tanto, todo lo que está ocurriendo desde semanas hasta atrás, me refiero a 2 hechos puntuales. Uno, la decisión del Pleno de Suprema de habilitar creo que 12 o 13 salas de 17, apelaciones, de las cuales 4 ya se operativizaron y faltan otras, las que resten, 8 más o menos, tiene que ver con eso, es decir, tener una correlación, en este caso también favorable de salas de apelación en función de la decisión de presidencia de Suprema, inclinar la balanza, digamos. Y entiendo que también ahora en el mes de septiembre tendrá que moverse la otra ficha importante de 106 jueces de paz y jueces de primera instancia, otra vez para moverlo el plano. La presidenta de Suprema, entonces, en esta ocasión, no se están dirimiendo cualquier presidencia, digamos. Siempre todos los años es importante, pero ahora es triplemente más importante porque uno, ya se mencionó, quien presida Suprema presidirá la comisión de postulación esencial, casi que clave de los procesos del próximo año, pero además también inclinará la balanza para ver quiénes van a ser los 2 magistrados, un titular y un suplente, que el organismo judicial va a presentar, digamos, para la Corte de Constitucionalidad, porque es uno de los electores. Y de alguna forma también influyen en decisiones como la propia Universidad de San Carlos, aunque quizás es una relación un poco más indirecta. No sé qué tanto tendría alguna relación con las decisiones de Colegio de Abogados, pero bueno, en cualquier caso, creo yo que lo que se está jugando en la Corte Suprema de Justicia es importante, aunque tal parecería que hay una corriente mayoritaria de 7, 8 magistrados, que son los que tienen hoy por hoy la sartén por el mango. Me parece que también es interesante cómo en las últimas semanas se le ha dado cierta voz, digamos, a alguna representación del grupo minoritario, que aunque probablemente que como minoría pierda estos procesos que ya mencionamos, el hecho de escuchar, porque habíamos pensado algunos quizás anteriormente con que la correlación en Suprema era casi que 12-0. Y sin embargo nos encontramos con que hay un grupo de oposición, 4 o 5, que tienen además, digamos, ponencias o argumentos interesantes. Entonces me parece que es parte también de todo este berenjenal que está ocurriendo en estas últimas semanas. Bueno, el tiempo se me acaba, pero muchísimas gracias, Alejandro y Renzo, por ayudarme en este análisis. Creo que nos da un panorama de cómo están las cosas, pero Guatemala siempre da sorpresas, así que vamos a ver qué pasa en las siguientes semanas y de alguna forma nos volveremos a ver pronto para ver cómo se van definiendo los temas. Así que, de nuevo, a ustedes, gracias por acompañarme en este espacio. Hasta aquí llega el debate de Fundación Libertad y Desarrollo.